La obra de Jesucristo en la cruz es una obra maravillosa. Nos trajo salvación, nos trajo libertad, nos trajo redención y nos trajo reconciliación. En la carta a los Efesios comencemos a leer en el apartado Salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La obra del Señor nos trajo vida cuando nosotros aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos alejados de Dios y enemistados con Dios, la palabra dice que Jesucristo nos dio vida a nosotros. Él a su tiempo vino para darnos vida en abundancia y también para deshacer las obras del diablo. Estos son los delitos y pecados, pues el siguiente versículo nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el pasado andábamos de esta manera. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta parte es importante porque nos habla de la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu operando en los hijos de desobediencia. Estos son los que se oponen a Dios y por lo tanto a los seguidores de Dios. El mundo, el príncipe de este mundo que es el diablo, y este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esto caracteriza la vida de muerte en delitos y pecados, que somos desobediencia y por lo tanto acreedores de la ira de Dios. Y nos dice después, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora también la carne se agrega a aquellos que se oponen a Dios. El mundo, el enemigo y la carne, los deseos y la voluntad de la carne y de los pensamientos también nos llevan a la desobediencia, nos llevan a alejarnos de Dios y en otro tiempo nos tenían enemistados con Dios. En los versículos anteriores vimos la razón de nuestra enemistad con Dios, pero a partir de este versículo 4 vamos a ver la razón de la reconciliación. Dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A pesar de que estábamos alejados de Dios y muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo que es dominado por el enemigo, dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Esta es la razón de la reconciliación, la razón de la redención. Dios, nuestro Señor, es rico en misericordia y con gran amor nos ha amado. Después dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este amor y esta misericordia que nos mostró se revelan en Cristo, pues juntamente con Cristo nos ha dado vida. Dice, por gracia sois salvos. Por la bondad de Dios, por la benignidad de Dios, Él nos ha provisto de salvación. Luego dice la palabra, y juntamente con Él, con Cristo Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es lo que el Señor ha hecho. No solo nos ha salvado y nos ha redimido por medio de su muerte, sino que también juntamente con Él nos resucitó. Así como el Señor resucitó al tercer día, dice la palabra que juntamente con Él nos ha resucitado, nos ha salvado de la muerte y del pecado. Y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nuestro lugar ahora está con Cristo Jesús y en Cristo Jesús. La salvación y la reconciliación tienen un propósito futuro en específico. El versículo 7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor ha hecho todo esto por su gran amor con que nos amó, por su misericordia y además para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Él se ha dado a conocer de esta manera. En Cristo Jesús nos ha mostrado las abundantes riquezas de su gracia. Vean cómo lo describe la palabra, las abundantes riquezas de su gracia. Abundantes riquezas nos habla de mucho, de grandes, de su gracia. Esta es su gracia, la cual sobreabunda. Y dice para con nosotros, Él ha tenido la misericordia especialmente para con nosotros, para con todos los hombres, que todos podamos proceder al arrepentimiento, dice en Cristo Jesús. Por lo que Él hizo en la cruz, podemos ahora venir al Padre estando en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador y Él es nuestra salvación. Cuando estamos en Él, estamos confiados que podemos ir al Padre por medio de Cristo Jesús. Además, la reconciliación tiene segunda parte. La obra de Cristo Jesús en la cruz trajo también la paz entre los hombres. De dos grupos que estaban separados en el pasado, Él hizo un nuevo y solo hombre. Los convirtió en un mismo cuerpo. Por ello, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los gentiles, escribió: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estos son los dos grupos que estaban separados, la incircuncisión y la circuncisión. Había una distinción física, una distinción natural. Nos dice después, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos 5 factores engloban un mismo sentir. La condición de los gentiles antes era sin Dios en el mundo, sin Cristo, sin Mesías, sin salvación. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. No había manera de que una persona gentil conociera al Dios de Israel, pues estaba alejado de esta ciudadanía y ajeno a los pactos de la promesa. Por lo tanto, sin esperanza. Dice el versículo siguiente, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es la razón para guardar la unidad, para trabajar en conjunto dentro del cuerpo de Cristo. Dice, los que antes estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos ha hecho cercanos a los que estaban lejos y también ha reconciliado a los que estaban cerca. Dice después, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todas aquellas distinciones, principalmente la distinción que había en la carne, la de la circuncisión, dice que Cristo Jesús, siendo nuestra paz y por medio de su sangre, de ambos pueblos hizo uno. Y toda la separación, esta pared la derribó. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. En su carne Él llevó también nuestros pecados y las enemistades entre los hombres. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aquella ley que los gentiles no habían recibido en la antigüedad, que separaba por costumbres, tradiciones y distinciones físicas a un grupo de otro, ahora Cristo Jesús, cumpliendo la ley, ahora en Él, por medio de su sangre, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él hizo la paz por medio de su cuerpo, cumpliendo la ley en su cuerpo y por lo tanto introduciendo un nuevo pacto que une a judíos y gentiles en Cristo Jesús. Pues la Escritura dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este es el propósito de Cristo, reconciliar a todos los hombres por medio de la cruz con Dios.
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Luego dice la Escritura, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El evangelio fue anunciado a los que estaban lejos, a los gentiles que no conocían al Dios de Israel, pero también antes de ello fue anunciado a los que estaban cerca. A los israelitas que desde la antigüedad conocían al Dios de Israel fueron anunciadas las buenas nuevas. Continúa la Escritura, porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La entrada, la puerta, es Cristo Jesús, quien nos ha dado su Espíritu Santo, el cual es un mismo espíritu que nos lleva al Padre. Luego dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya los gentiles no están ajenos al Dios de Israel, no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, participantes del mismo pacto, de la misma promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendencia. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento sobre el que se edifica la iglesia es Cristo Jesús y la doctrina que él dio a sus apóstoles y profetas para que la predicaran en todo el mundo. Dice, siendo Cristo Jesús la principal piedra del ángulo. De él se sujeta toda la construcción. Él es a partir de quien todos nosotros estamos edificados. La piedra del ángulo es la principal y más importante piedra. Cuando la piedra del ángulo está puesta, todo el edificio puede ser construido. Pero sin la piedra del ángulo, el edificio no puede mantenerse. Por eso se llama a nuestro Señor esta principal piedra. Luego dice, en quien todo el edificio, en Cristo Jesús, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este edificio necesita ser bien coordinado por todos sus miembros para convertirse en un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La edificación del cuerpo de Cristo tiene dos finalidades, una general, en cuanto a que todos los creyentes son miembros los unos de los otros en el mismo cuerpo, en la misma iglesia. Pero también esta edificación es personal, es individual, pues dice que cada uno sea juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. También nosotros, los creyentes, individualmente debemos ser morada de Dios en el Espíritu. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu de Dios para morar en cada uno de nosotros. El evangelio fue anunciado a los que estaban lejos, a los gentiles que no conocían al Dios de Israel, pero también antes de ello fue anunciado a los que estaban cerca. A los israelitas que desde la antigüedad conocían al Dios de Israel fueron anunciadas las buenas nuevas. Por esto el apóstol Pablo lo recuerda específicamente a los gentiles, quienes han sido por medio de la fe adheridos al pueblo de Israel, pues la Escritura nos dice que en otro tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Por la fe en Cristo Jesús, los gentiles han recibido la ciudadanía de Israel y la cercanía a Dios, pues ahora son partícipes de los pactos de la promesa y ahora tienen la esperanza e invocan el nombre del Dios de Israel. Ahora ambos, por medio de la fe, los de la circuncisión y los de la incircuncisión son hechos hijos de Abraham y por tanto hijos de Dios, pues también la epístola a los romanos nos dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y luego dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En Cristo Jesús,
los creyentes, los de la fe, circuncisos y no circuncisos, son hechos hijos de Dios, bautizados con el mismo Espíritu y parte del mismo cuerpo. Por tanto, hoy los que creemos, amemos a nuestros hermanos israelitas. Los llamo a amar e interceder por Israel en estos tiempos difíciles para que el Señor ayude a nuestros hermanos a venir al conocimiento de Cristo Jesús y además a aquellos que ya creen, que los fortalezca y los ayude a seguir adelante en la fe y en la vida diaria. Adiós.